¿Qué tal? Videotutorial número 11 del curso de C++, en el que terminamos de ver las funciones. Vamos a tratar algún tema especial sobre las mismas y realizar una serie de actividades prácticas como modo de repasar todo lo visto hasta ahora. Y vamos a empezar a hacerlo hablando de las funciones inline. Funciones que, aunque muy específicas para usos muy concretos, pueden ser muy útiles en algunas ocasiones. Ya sabemos cómo trabajan las funciones en general. Cuando creamos una función, el compilador lo que hace es crear un conjunto de instrucciones en la memoria. Y cuando llamamos a la función, la ejecución del programa salta a ese lugar de la memoria donde se encuentran las instrucciones, las ejecuta y cuando termina, la función retorna al lugar desde donde fue llamada. Así podemos tener un programa en el que llamemos a una función 10 veces, pues el programa saltará a su localización en memoria a buscar ese conjunto de instrucciones cada vez que sea llamado. La ventaja de hacerlo así es que solo necesitamos tener el código escrito una vez y no las 10 veces que vamos a utilizar esa función y por lo tanto el mismo código dentro de nuestro programa. Pero puede ocurrir en alguna ocasión que fuera mejor al contrario. Porque también cada vez que llamamos a una función se produce una pequeña sobrecarga sobre el procesador con esos saltos de ida y vuelta de las funciones al lugar que ocupan en la memoria. En algunos casos puede ocurrir que una función sea muy pequeña, que ocupe solo una línea o dos de código, y puede que el programa sea más eficiente si en lugar de dar esos saltos se incluye directamente las instrucciones de la función en lugar de llamarla y tener que ir el compilador a su lugar en la memoria. En algún caso puede ser que de este modo el programa se ejecute más rápido si evitamos esas funciones de llamada. Es cierto que sus usos son muy específicos, también que en la actualidad es mejor dejarle al compilador que haga esas cosas, pero es necesario que sepamos lo que son las funciones inline. Para empezar, hay que utilizar la palabra clave inline, y lo que ocurre es que cuando el compilador se encuentra con esta palabra clave inline, no crea una función real, similar a lo que llevamos visto hasta ahora, sino lo que hace es copiar la función en la llamada. No se hace ningún salto, sino que es como si escribiéramos la declaración de la función cada vez que esta declaración sea llamada. De este modo, por tanto, no necesita estar saltando a distintos puntos de la memoria con la sobrecarga de procesador que incluye, pero también aumenta la cantidad de código que hay que escribir. Por tanto, dependerá mucho en cada ocasión de cuál utilizar. Y repito que en general, en la actualidad, es mejor dejarle eso al compilador, aunque sí que es necesario saber que existen y vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver un ejemplo concreto de programa que utiliza en el que vamos a utilizar este tipo de funciones inline. Empezamos, como en tantas ocasiones, con el include para llamar al input-output string. Y a continuación vamos a crear el prototipo para una función que vamos a llamar, por ejemplo, doble. Y es exactamente igual que cualquier otro de los prototipos que hemos creado hasta este momento. Solo que va a empezar con la palabra clave inline. Aquí vemos la palabra clave inline y creamos un prototipo de función que nos va a devolver un integer llamada doble y a la que le tenemos que pasar un parámetro también de tipo integer. Pero mediante el uso de la palabra clave inline le damos una instrucción al compilador sobre cómo tiene que tratar esta función. De este modo, lo que hará el compilador es que siempre que aparezca en nuestro programa una llamada a esta función
doble, lo que hará será copiar el código, las distintas declaraciones que tenga la función, en lugar de ir a buscar esas declaraciones a memoria, dando ese salto que ya hemos visto. ¿Dónde está la ventaja de utilizar este sistema? Aquí vemos los distintos archivos que el compilador crea cuando creamos un programa. Dentro de ellos podemos ver aquí el archivo OBJ. Lo que ocurre cuando nos encontramos con un tipo de llamada, una función inline, es que el compilador ya va a copiar en todos los lugares donde haya la llamada directamente el código. Por lo tanto, como vemos, son los que se conocen como archivos intermedios y el código ya lo incorpora el propio programa y no tiene que ir a buscarlo a memoria. Recuerda que eso tiene como ventaja que no tiene que dar los saltos, pero aumenta la cantidad de código. Por eso recuerda que el uso de funciones inline puede ser beneficioso o perjudicial solo en los casos en los que la función sea de muy pocas líneas, una o dos líneas. Puede ser más práctico utilizar inline que dejar que sea el compilador el que decida el modo en el que actúa. Así que ahora, cuando creamos el código, vamos a empezar la función main, por ejemplo. Vamos a crear una variable llamada objetivo y vamos a utilizar usin para count, sin y endel. Ya tienes que saber también perfectamente. Mejor llamarles cout y cin para poder escribir mensajes o recibir información posteriormente del usuario. Vamos ahora dentro del código a utilizar cout para decirle al usuario que escriba un número. Y vamos a utilizar cin para guardar el valor que entre, que escriba el usuario dentro de la variable objetivo. Algo que también tienes que saber hacer perfectamente. Y aquí ponemos un salto de línea para que no aparezcan pegadas. Y ahora lo que vamos a hacer en varias ocasiones es utilizar la función doble aplicándosela a la variable objetivo. Con esto lo que vamos a hacer es cada vez que se doble su valor en la declaración de la función que haremos posteriormente. Pero recuerda que al ser una función inline, ahora cada vez que llamemos a la función, eso no es una llamada real, sino que lo que va a hacer el compilador es cada vez que encuentre una llamada, copiar directamente en ese archivo OBJ, el archivo objeto intermedio, ya el código cada una de las veces. Esto, en cuanto a lo que tenemos que escribir aquí, ya tienes que entenderlo perfectamente, pero sobre todo es entender el mecanismo. Como vemos aquí, tenemos objetivo y vamos a hacerlo igual a el resultado de aplicar la función doble a objetivo. Ya lo veremos después, lo que va a hacer es simplemente esta función doble es multiplicar por 2 el valor. Y aquí, pues simplemente que nos lo muestre en pantalla. Pero lo que interesa entender la diferencia respecto a lo que vimos hasta ahora en el curso es que esta es una función inline y por lo tanto aquí esto no es una llamada real a la función, sino que realmente lo que hace el compilador ante esto es copiar cada vez dentro de sus archivos el código completo de la función. Con esto, repito una vez más, creo que no es necesario volver a repetirlo más. No necesita ir a buscarlo a memoria, pero aumenta la cantidad de código. Vamos a incluir dos llamadas más a la función doble con esa característica que acabamos de poner de que es una función inline. Entonces lo que hará en cada uno de estos casos, por tanto, es guardar el código completo de la función doble. Recuerda que aquí, obvio, cada vez el valor de objetivo será distinto, ya que se habrá doblado respecto al anterior. Terminamos con return para volver, en este caso sería al sistema operativo, ya que estamos en main. Y ahora creamos fuera la función doble, que es muy sencilla, simplemente va a ser multiplicar el valor por 2. Aquí tenemos la función doble como parámetro objetivo y simplemente que nos devuelva objetivo multiplicado por 2.
podemos compilar y ejecutar el programa, aunque no tiene nada especial, simplemente se va a doblar el valor que escriba el usuario. Es entender cómo el mecanismo por el cual se va a llevar a cabo la ejecución de la función es distinto, ya que en este caso es una función inline. Lo probamos, escribimos un valor cualquiera y lo que va a hacer es doblarlo 3 veces, como le indicamos. Pero en lugar de cada vez que se llama a la función ir buscarla a memoria, ya tiene copiado el código todas las veces que se llame. En este caso 3 veces. Y antes de entrar en el apartado práctico con el que vamos a terminar esta parte del curso dedicada a las funciones, antes de iniciarnos con la programación orientada a objetos, que será en el próximo vídeo tutorial, vamos a hablar de la recursión. Hemos hecho ya referencia a ella en alguna ocasión. Y recuerda que simplemente cuando hablamos de recursión, hablamos de esa posibilidad de que una función pueda llamarse a sí misma. Y la recursión puede ser tanto directa como indirecta. Hablamos de recursión directa cuando una función se llama a sí misma, mientras que recursión indirecta es cuando una función A, por ejemplo, llama a una función B, y dentro de esa función B, a su vez, volvemos a llamar a la función A. De nuevo nos encontramos ante una posibilidad, más que un tipo de función, de las funciones que tiene usos muy específicos y concretos, sobre todo cuando se intenta poder trabajar sobre datos y a la vez sobre los resultados. Recuerda que la función recursiva hay que usarla de un modo que tiene cierta similitud con el uso, por ejemplo, de loops, porque ten en cuenta que si una función se llama a sí misma, quiere decir que cada vez que la llamemos va a volver a llamarse, con lo cual podríamos acabar con esa imagen bella pero un poco extraña de los cuadros donde se ve a alguien pintando un cuadro, que a su vez pinta un cuadro y este a su vez otro cuadro, en algo que realmente no terminaría nunca. Piensa que la recursión, si no se pone algún tipo de límite, ocurriría exactamente lo mismo, ya que cada vez que llamas a una función que a su vez vuelve a llamarse, esta volvería a llamarse y no terminaría nunca. Así que para empezar, cuando usemos la recursión, tenemos que incluir algún sistema para limitarla, si no nos provocaría un fallo de ejecución al no tener fin. Y también es muy importante tener en cuenta que cuando llamamos a una función, lo que hacemos en realidad es crear una copia de esa función, que va a ser exactamente la misma en cuanto a el contenido y funcionalidad. Pero las variables van a ser variables distintas y por tanto no se modifica lo de la primera función cuando creamos una segunda copia de la misma. Por tanto, cuando una función se llama a sí misma, esa nueva copia de la función tiene variables locales que son diferentes de las variables de la función que la ha llamado, aunque la función sea la misma. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo concreto que creo que es la mejor forma de entenderlo. Y vamos a ver un ejemplo del uso de recursión usando lo que se llaman las series Fibonacci, que me imagino que habrás oído hablar alguna vez de ellas. La serie Fibonacci no tiene nada que ver con programación, es algo que se usa en lógica, en fin, es un sistema de matemáticas que vamos a usarlo porque se adapta muy bien para poder ver este tema de la recursión. La serie de Fibonacci, como puedes ver en este ejemplo, es una serie de números en la cual después de los dos primeros, el siguiente siempre es la suma de los dos anteriores. Empieza con 1, sigue con 1, pero a partir de aquí observa como 2 es la suma de 1 más 1. 3 es la suma de 2 más 1. 5 es la suma de 3 más 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esta serie Fibonacci, cada número, excepto el segundo, el resto, el primero y el segundo, el resto siempre son la suma de los dos números anteriores. ¿Cuál tendría que ser el número que ocupa la posición 12 o 15, por ejemplo, dentro de esta serie? Vamos a crear un programa
que va a usar recursión, que nos va a servir para entender en un caso práctico lo que es la recursión, y ver cómo podemos calcular cuál sería el número en cualquiera de las posiciones. Hasta cierto punto, porque lo cierto, como vamos a ver ahora, es que esta serie Fibonacci puede llegar a ocupar mucha memoria y puede hacer que el procesador se ralentice dependiendo del ordenador. Para poder entender bien lo que estamos planteando, tenemos que examinar estas series cuidadosamente. Como decíamos, los dos primeros números son 1. Y cada uno de los subsecuentes números es siempre la suma de los dos números previos. Así, el número que ocupe la posición séptima dentro de la serie Fibonacci será el resultado de la suma de el que ocupe la posición sexta y el que ocupe la posición quinta. Lo vemos aquí, es 13. Esta es la séptima posición, resultado de la suma de la sexta, 8, y la quinta, que es 5. De modo genérico, n siempre será igual a la suma de n-2 más n-1, siempre que n sea mayor que 2, ya que recuerda que los dos primeros son 1. Por tanto, esta sería la fórmula genérica, que será la que utilicemos ahora en el programa que vamos a crear. Y como decíamos, cuando usamos funciones recursivas necesitamos algo que pare a la función. No es exactamente lo mismo, pero lo podemos comparar con lo que ocurre con los loops. Si una función se llama a sí misma y no tiene alguna forma de detenerse, sería una función que no terminaría nunca. En este caso, esta serie por eso la utilizamos, porque nos da una buena posibilidad. Lo que tenemos que indicar es que en el momento en que n sea menor que 3, por lo tanto ya sabemos que tiene que ser 1 o 1, es cuando se puede parar la recursión, que por lo tanto tendrá un límite. Esto ahora lo veremos en el programa, pero si le indicamos que busque cuál es el número que está en la posición 14, tendrá que ir calculando cuál es el que está en la posición 13 y 12, y 11 y 10 y 9, y así hasta llegar a la posición tercera, que es la última que tiene que calcular, porque las otras ya sabemos que son 1. Por lo tanto, ahí tenemos el stop, pero vamos a ver ahora en el programa cómo usar la recursión para conseguir este resultado. Tenemos aquí el algoritmo, el conjunto de pasos que tenemos que seguir para solventar nuestro problema. En este caso, el algoritmo para las series Fibonacci. En primer lugar, el primer paso es pedirle al usuario que indique la posición que quiere que determinemos qué número la ocupa. En segundo lugar, tenemos que llamar a la función fit pasándole ese valor, el que escribe el usuario, como argumento. Y la función fit lo que va a hacer es examinar ese argumento. Si es n, el argumento que se le pasa, es menor de 3, entonces ya directamente devuelve 1. Es la posición 1 o 2, que recuerda que siempre es 1. En otro caso, lo que va a hacer fit es estarse llamando de modo recursivo, pasando primero como argumento n-2 y luego pasando como argumento n-1. Con esos dos valores, cuando los tenga calculados, lo que tiene que hacerlos es sumarlos, y eso es lo que le dará el valor para esa posición en concreto. Vemos aquí en unos cuantos ejemplos cómo es el proceso. Con fit pasándole como argumento 1 nos devuelve 1. Con 2 nos devuelve también 1. Con 3 devuelve 2 porque suma fit 2 y fit 1. Por lo tanto 1 más 1, 2. Con fit 4 lo que va a devolver es 3 porque suma fit 3 y fit 2, que en este caso tienen un valor de 2 y un valor de 1. Y aquí tenemos exactamente lo mismo para fit, pasándole 5, 6, 7 y 8. En cada caso tendrá que coger los valores de los dos números anteriores y sumarlos. Así serían 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente. Pues esto es lo que queremos que haga nuestro programa mediante el uso de recursión.
Para empezar, indicar que el método que vamos a usar, desde luego, no es el más eficiente para calcular posiciones o valores de posiciones en las series Fibonacci. No es eso lo que nos interesa en este momento. Lo que queremos es tener un buen ejemplo de lo que es la recursión o las funciones recursivas que se llaman así mismas. Pero ten en cuenta que tal como funciona este programa, que aquí lo vemos finalizado, para localizar qué valor está en la posición 20, la función de modo recursivo va a ser llamada 13.000 veces. Por lo tanto, va a consumir muchos recursos del sistema. Como decíamos, aquí tenemos que escribir un valor y se llevará a cabo la localización de qué valor es el que está en esta posición. Aquí lo que indicamos es la posición que ocupa la serie Fibonacci. Mientras pongamos un valor bajo, como por ejemplo 5, pues lo hace de modo rápido y como vemos va calculando para cada caso. Si es 5, sabe que tiene que ver qué valor tiene 3 y qué valor tiene 4. Y así 3 tiene que saber qué valor tiene 1 y qué valor tiene 2. Y va calculándolos. Al ser bajo, como vemos, lo hace de modo bastante rápido. Pero a medida que aumenta el valor, el programa va a tener que, mediante el uso de la recursión, ir hallando los valores que tiene que tener en cada posición y, en fin, irá al programa junto con el videotutorial, como siempre, los distintos programas que vayamos creando. No uses un valor muy alto porque dependiendo del procesador consume mucha memoria, ya que no descarga de memoria el resultado de una función cuando ejecuta otra, porque se está llamando a sí misma. Así, aunque sea uno no demasiado alto, como puede ser por ejemplo 16, pues ya tiene que llevar a cabo un montón de llamadas, como vemos, hasta que nos devuelve el valor, que sería 987, el que ocupa la posición 16. Si en lugar de poner 16 pones 300, pues en fin, se te puede pasar un montón de tiempo, incluso puede llegar a, porque necesita mucha memoria, por lo tanto intenta poner un número bajo. Esto no nos interesa sobre todo ver este sistema de recursión que ahora vamos a ver un poco más en detalle escribiendo el código. Pero creo que queda claro lo que hace y vamos a ver ahora cómo escribir el código. Empezamos entonces desde cero a crear el programa y vamos a empezar por crear el prototipo de la función. Vamos a crear una función a la que llamamos así, fib, de Fibonacci, que nos va a devolver un entero y al que hay que pasarle como parámetro también un entero al que vamos a llamar n, que es ese valor que vamos a tener que pasar siempre cuando llamemos a la función. Y ahora empezamos a crear la función main, dentro de la cual vamos a crear dos variables, una llamada n y otra respuesta, en la cual pongamos el resultado que cada vez nos vaya devolviendo cuando haga una recursión. Y posteriormente, ya como tantas otras ocasiones, usamos cout y cin para pedirle al usuario que escriba un valor y para guardarlo en la variable. De nuevo, he hecho muchas veces y con esto tendremos guardado el número que introduzca el usuario en la variable n de entrada. A continuación vamos a dejar algún espacio. Recuerda que aunque ahora aquí ponemos barra n, no tiene nada que ver con la variable, usamos con cout y para dejar un espacio para que aparezca debajo. Y ahora vamos a hacer respuesta igual a el resultado de llamar a la función zip pasándole n como valor. Así que esto simplemente es para dejar espacios y ahora aquí es donde tenemos respuesta igual a zip n. La clave, el meollo para entender esto, que es sencillo de entender, no tiene ningún problema, va a estar ahora cuando declaremos la función. Porque ahora simplemente dentro de main, lo único que vamos a tener que indicar es lo que tiene que mostrar en pantalla cada vez, que es respuesta, ocupa el puesto, y aquí nos va a dar el valor que tenga en cada momento n dentro de la serie Fibonacci. Y el return, por lo tanto, aquí acaba la función main. Cerramos y vemos ahora, creamos la función zip. Así que, justo debajo, cerramos main y aquí empezamos la función fit. Tenemos exactamente lo mismo que pusimos en el prototipo. Y empezamos la función primero simplemente indicando que muestre en pantalla que está procesando
y el valor que en ese momento esté procesando, por lo tanto el valor que en cada momento tenga n. Es simplemente lo que hacemos con esto. Y ahora aquí tenemos que indicar la diferencia si el valor de n es menor de 3, que como ya dijimos, entonces simplemente tiene que devolver 1, y en caso contrario, else es donde tenemos que hacer que se llame recursivamente a sí mismo. Así que por lo tanto, simplemente utilizando un if else, en el primero if n menor que 3, pues simplemente que nos devuelva 1 y return que vuelva, en este caso, a la función main, que es de donde se está llamando en un principio. Recuerda que es lo que va a guardar aquí. Por tanto, esto sería para las dos primeras posiciones, que simplemente nos devuelve 1. Lo siguiente, else. Pues ahora lo que vamos a hacer aquí, recuerda que estamos dentro de la función fit, es decirle que llame a la función fit, por lo tanto que se llame a sí misma, y dos veces, la primera pasando como valor n-2 y la otra pasando como valor n-1. Así que sería, aquí como vemos, n-2 pasándole como argumento, y ahora hacemos lo mismo para n-1. Y después lo que tenemos que hacer es indicarle que sume el resultado de estas dos operaciones, estas dos llamadas a la función fit. Aquí tenemos, por tanto, cómo se llama dos veces a sí misma desde dentro de la función. Y ahora simplemente tenemos que poner como retorno la suma de estos dos resultados, que es justo lo que, como ya sabemos, es el valor de cada posición dentro de la serie Fibonacci. Esto recuerda que desde el punto de vista de código, lo único que hemos hecho en estas dos líneas es escribir un string que aparecerá, porque realmente donde se lleva a cabo ahora la operación es aquí, donde le indicamos que nos devuelva fib n de menos 2 más fib n menos 1, pasándole esos argumentos. Pues aquí tenemos el código escrito de una función recursiva que se llama a sí misma hasta que tenga como argumento un valor menor de 3. Esto, por tanto, ten en cuenta que lo irá haciendo. Si le decimos 12, dirá que tiene que hallar 11 y 10, y con 11, que 19, y así por eso vemos cómo sale esa línea tan larga de llevar a cabo todas las operaciones de modo recursivo, ya que es simplemente una única función que se llama a sí misma, cambiando el argumento en cada momento. Si ejecutamos el programa, nos pide que escribamos, vamos a poner de momento uno pequeño, 4 por ejemplo, y observa cómo va procesando cada una de las series Fibonacci y sabe que necesita, si es 4, la 2 y la 3, si es 2, si es 3, que necesita la 1 y la 2, y así, hasta que haya el resultado, que en este caso sería 3. Al aumentar la posición, la cantidad de veces que tiene que llamarse a sí mismo, que tiene que llevar a cabo esa recursión, aumenta, y vemos como, por ejemplo, para 18, pues tiene que llevar a cabo un montón de recursiones hasta que al final nos devuelve, que sería el número 2584, el que está en esa posición 18. La cantidad de recursiones que ha tenido que hacer, vemos aquí como es enorme, ya que para cada uno de ellos tiene que llevar a cabo todas las recursiones. Llegamos al final del tema dedicado a las funciones con una serie de prácticas. Pero antes hacemos una síntesis rápida de lo fundamental que hemos visto. Recuerda que una función es un subprograma al que le podemos pasar parámetros y que puede devolvernos un valor. Cada programa C++ siempre empieza con la función main, y esta función main a su vez puede llamar a otras funciones.
Recuerda también que declaramos la función mediante la creación de un prototipo, un prototype. En ese prototipo tenemos que describir el valor de retorno que va a tener la función, el nombre de la función y los tipos de parámetros que va a recibir la función. En el prototipo de la función, opcionalmente también podemos declarar esta función como inline, tema que acabamos de ver hace un momento. Y también, como ya sabemos, al declarar parámetros, podemos también declarar valores por defecto para esos parámetros en el prototipo de la función. Con el prototipo declaramos la función y posteriormente tenemos que definir la función. Esta definición de la función tiene que coincidir con el prototipo en el tipo de retorno, el nombre y la lista de parámetros. Recuerda también que podemos tener funciones distintas que compartan el mismo nombre, lo que se denomina en inglés overloading o sobrecargar una función. Pueden tener el mismo nombre, pero tiene que modificarse el número o el tipo de parámetros que tenga cada una de esas funciones que comparten el nombre. El compilador sabrá cuál de las funciones que tienen el mismo nombre utilizar a través de los argumentos que se le pasen y que, como acabamos de decir, tienen que ser distintos, bien en el tipo o bien en el número. Y por último, otro tema clave a la hora de trabajar con funciones es diferenciar, tener clara la diferencia entre lo que son las variables locales y las variables globales. Recuerda que las variables locales de una función y los argumentos que se le pasan a esa función son locales al bloque en el que las usamos, lo que quiere decir que su alcance se limita a ese bloque dentro del cual está declarado. Con los parámetros pasados por valor ocurre lo mismo, son también copias y no afectan al valor de las variables fuera del bloque, la función donde están llamadas. Vamos a terminar entonces el tema dedicado a las funciones con unas cuantas prácticas. Para empezar, una serie de preguntas. Recuerda que es muy importante que intentes recordar o bien repasar hasta encontrar la solución. Una vez hechas las preguntas, también dentro del propio vídeo pondremos las respuestas, pero recuerda que es importante que antes de ver las respuestas intentes contestarlo por tu cuenta. Empieza, por tanto, intentando definir cuáles son las diferencias entre el prototipo de una función y la definición de una función. La segunda, cuando utilizamos parámetros en las funciones, podemos utilizarlos tanto en el prototipo como en la definición, como en la llamada. La pregunta es si los parámetros tienen que coincidir, tienen que tener el mismo nombre en estas tres posibles instancias. La tercera pregunta, sabemos que una función puede devolvernos un valor, pero puede ser también que no devuelva un valor. ¿Cómo tenemos que indicar, cómo tenemos que declarar una función para decir que no va a devolver un valor? Cuarta pregunta, no sería mala idea que con cada pregunta vayas parando el vídeo e intentes contestarlas por escrito y así después comparar la contestación con lo que veamos en el vídeo. Recuerda que ese tipo de preguntas tampoco tiene por qué ser justo la contestación exactamente igual, pero hay contestaciones correctas y contestaciones incorrectas desde luego.
La cuarta, cuando declaramos una función, podemos indicar un valor de retorno para esa función. En caso de que no declaremos un valor de retorno, ¿qué tipo de valor se utiliza por defecto? Quinta pregunta explica lo que es una variable local. Sexta pregunta explica lo que es alcance. Séptima explica lo que es recursión, visto en este mismo vídeo tutorial. Octava pregunta intenta contestar en qué ocasiones, cuándo debemos usar variables globales. Y la última explica lo que es la sobrecarga, overloading, de una función. Haz el trabajo por tu cuenta. Ahora vamos a ir viéndolas en el propio vídeo. No vamos ni mucho menos volver a explicar todo, no tendría sentido. Simplemente centrarnos en lo que estamos preguntando. Y en esta primera respuesta, aquí tienes resumido las principales diferencias entre el prototipo y la definición. Recuerda que el prototipo declara, mientras que la definición define. En segundo lugar, recuerda que el prototipo siempre termina con un punto y coma, mientras que no ocurre así con la definición. En el prototipo podemos declarar una función como inline, utilizando la palabra clave inline, mientras que en la definición no puede hacerse. El prototipo puede incluir valores por defecto para los parámetros, mientras que no podemos hacerlo tampoco en la definición. Y el prototipo no necesita incluir nombres para los parámetros, lo cual sí es obligatorio en la definición. Tiene que incluir nombres para los parámetros. Estas serían las principales diferencias entre prototipo de una función y definición de una función. La respuesta a la segunda pregunta: ¿tienen que coincidir los nombres en el prototipo, en la definición y en la llamada a una función? La respuesta es que no. Los nombres de los parámetros pueden ser distintos, ya que el compilador los identifica por la posición y no por su nombre. La tercera pregunta: ¿qué valor de retorno tenemos que indicar para una función que no va a devolvernos un valor? Como ya hicimos en muchos ejemplos, en ese caso hay que indicar el valor void. Si no declaramos ningún valor de retorno para una función, ¿cuál es el que se usa por defecto? Si no lo declaramos, el valor por defecto es el valor int, un integer. Recuerda de todos modos que es una práctica no obligatoria, pero muy aconsejable, indicar siempre el valor de retorno, aunque ese valor sea integer, que sería el que tomaría por defecto. Pero por razones de claridad y de trabajo, se aconseja siempre indicar el tipo de retorno para las funciones. ¿Cómo definirías lo que es una variable local? Recuerda que es aquella variable que es pasada o declarada dentro de un bloque. Podemos pasársela como un argumento o podemos declararla, crearla dentro del propio bloque, que puede ser una función. En general los bloques a los que nos referimos son funciones, pero ya vimos algún ejemplo que no tiene por qué ser una función. Puede haber bloques dentro de la función y la variable local solo es visible, solo es útil dentro de ese bloque donde es declarada. Muy relacionada con el tema de variables locales, la pregunta de qué es alcance, scope en inglés.
Se refiere, creo que la mejor forma de definirlo, a el trozo de código que puede ser una función, puede ser un bloque, dentro del cual tiene valor, está viva la variable, por decirlo así. En general, como aquí indicamos, ese alcance suele acotarse entre llaves de apertura y cierre. Séptima pregunta, ¿qué es recursión? Recuerda que es esa capacidad de las funciones para llamarse a sí mismas. La octava pregunta, ¿cuándo debemos usar variables globales? Que a partir de lo que vimos ya tenemos que entender perfectamente que se refiere a aquellas que tienen un alcance de todo el programa. Suelen utilizarse cuando son muchas las funciones que tienen que acceder a los mismos datos. De todos modos, recuerda que en C++ se usa muy poco, explicamos en los videotutoriales por qué, y siempre hay que intentar utilizar variables locales y algún tipo específico de variable local estática que veremos en su momento. En el próximo videotutorial empezamos a ver la programación orientada a objetos, hablaremos de ese otro tipo de variables en su momento. Y terminamos contestando a la pregunta de qué es la sobrecarga de una función. Que recuerda que es la posibilidad de escribir más de una función que tengan el mismo nombre. El modo en el que el compilador distingue cuál de las funciones que tiene el mismo nombre usar vendrá dado por el número o por el tipo de parámetros que se le pasan con la función. Pues después de estas respuestas terminamos con unos cuantos ejemplos de código práctico. Recuerda que si en alguna, y sobre todo si en la mayoría de estas preguntas tienes dudas, que es necesario repasar, tener una base sólida antes de seguir adelante en el próximo vídeo tutorial. Quizás esté bien que lo vuelvas a mirar, que busques información complementaria, cosa que es también muy importante. Espero que los vídeos sean de utilidad, pero siempre se aprende mucho mejor utilizando distintas fuentes para acceder a los mismos conocimientos. Empezamos con una práctica sencilla, escribir el prototipo de una función. Vamos a darle de nombre perímetro, por ejemplo, que nos devuelva el valor de retorno un unsigned long integer y que tome dos parámetros, ambos unsigned short integer. Para el vídeo intenta hacerlo por tu cuenta porque estos iremos ahora resolviéndolos ya directamente también en el vídeo tutorial. Pero repito una vez más, es muy importante que intentes hacerlo por tu cuenta. Así que para el vídeo escribe el código y ahora lo escribimos también en el vídeo tutorial. Aquí lo vemos, el valor de retorno, el nombre de la función y entre paréntesis los valores de los parámetros que, como vemos, no es necesario que indiquemos el nombre. Seguimos a partir del ejemplo anterior. Señalar, creo que a estas alturas no es necesario, que tanto en nombres de funciones como de variables no uses nunca tildes ni ñes, esos símbolos que provocan problemas. Pues ahora, a partir de la declaración del prototipo que creamos, vamos ahora a definir la función que concuerde con el prototipo. Los dos parámetros van a ser el largo y el ancho de un rectángulo y simplemente vamos a hacer que la función lleve a cabo esa operación que es hallar el perímetro. Para ello, si alguno tiene problemas con matemáticas, simplemente multiplicar por 2 largo, multiplicar por 2 ancho y sumarlos. De nuevo, para el vídeo, intenta hacerlo por tu cuenta y ahora lo vemos aquí también en el vídeo tutorial. Aquí vemos una definición para la función perímetro. El nombre para los parámetros largo y ancho podría ser cualquier otro, siempre que coincida con los que posteriormente utilicemos en la declaración
que es lo que nos va a devolver el doble del largo y el doble del ancho sumados, que es lo que nos permite hallar el perímetro. Coincide, por tanto, con lo que indicamos antes en el prototipo. Observa la siguiente función e intenta encontrar qué error tiene. Después de mirarlo e intentar encontrar el error, si no lo detectas, compila y observa en el mensaje de errores qué es lo que pone. Es muy importante también que recuerdes que la información de depuración nos ayuda muchísimas veces a detectar dónde se encuentran los errores. Este código tiene un error muy relacionado con lo que estuvimos viendo en estos videotutoriales sobre las funciones. Intenta detectarlo. Como siempre para el vídeo, intenta hacerlo por tu cuenta, ya que ahora vamos a explicarlo también en el vídeo tutorial, pero trabaja por tu cuenta. Aquí el problema está en que estamos declarando que el tipo de valor a devolver por la función va a ser ninguno. Por eso ponemos void. Sin embargo, después, al definir la función, aunque también seguimos indicando, y en este caso está correcto, que coincide el tipo de valor de retorno con el del prototipo, después en la declaración incluimos return 4 por x, algo que no va a poder devolver ya que se le indica que no devuelva valor. Por tanto, lo que ocurre es que cuando intentamos compilar aparece un error indicando eso, que mi función tiene como valor de retorno void y sin embargo queremos retornar un valor, lo que no puede hacerse. Vemos como muy certeramente el compilador nos lo dice también prácticamente eso, mi función void, sin embargo, bueno, perdón que se fue hacia abajo, por aquí tiene que andar, aquí está, mi función void intenta, devuelve un valor, por lo tanto, lo indica como error que no puede hacerse. Tienes también que saber perfectamente cómo modificarlo para que funcionara. Simplemente sustituye aquí void por int y aquí void por int. Recuerda que si no se pusiera también sería int por defecto. Pues aquí tienes otro programa en el cual de nuevo hay un error. Intenta detectar dónde se encuentra. De nuevo, si no lo encuentras, compila y observa en los mensajes qué tipo de error da. Es otra de las cosas que también hablamos en estos videotutoriales sobre funciones. Creo que tiene que estar claro para el vídeo. Intenta verlo y ahora lo vemos también aquí. Todo parece estar bien, pero en la cabecera de la definición de la función terminamos con un punto y coma, cosa que no hay que hacer. Hay que hacerlo en el prototipo, pero no en la declaración de la función, ya que de ese modo lo separa, aquí acaba, y por lo tanto lo separa de esto. Si compilas, de nuevo el compilador nos lo dice. Aquí indican el error, que falta la cabecera de la función y entre interrogantes pone estará escrito en algún viejo estilo. Pues le hemos puesto un punto y coma que no hay que ponerle. Simplemente quitando este punto y coma ya compilaría y ya se ejecutaría sin problemas. Vamos con una práctica más interesante, que en gran medida es la clave para aprender a programar. Tenemos una serie de instrucciones y a partir de ellas tenemos que crear una función que haga lo que aquí se indica. Por lo tanto, coger soltura en la escritura de código. En este caso, como vemos, es una función sencilla, pero simplemente a partir de estas instrucciones vamos a elaborarla. Vamos a crear una función con el nombre que queramos. Tiene que tomar dos argumentos de tipo unsigned sort integer. Y lo que tiene que hacer es devolver el resultado de dividir los dos, excepto en el caso de que el segundo sea 0. En ese caso tiene que devolvernos -1.
Por tanto, a partir de estas instrucciones, para el vídeo e intenta elaborar tú mismo una función de este tipo. Si lo haces, realmente lo que tienes que saber hasta este momento, creo que está claro que lo estás dominando. Si no, recuerda que necesitas repasar, trabajar sobre estos temas. Vamos, por tanto, simplemente a crear la función. Vamos a definir la función, que es lo que nos pide en esta práctica. No creamos un programa completo. Vamos a empezar en la cabecera definiendo una función que nos va a devolver un valor de tipo shortInt y a la que vamos a llamar, por ejemplo, dividir. Y a la que vamos a pasar dos parámetros, que de nombre vamos a llamarles val1 y val2, y el tipo va a ser un shiny shortInt. Aquí lo vemos, por tanto, los dos nombres val1, val2. Pues ahora nos queda por escribir el código. Abrimos las llaves. Y lo que nos pide que hagamos, pues simplemente con un if-else en el primer if, si val2 es igual a 0, que decíamos entonces que nos devuelva return -1, simplemente eso. Y ahora hacemos el else, en caso de que no sea 0, pues simplemente que divida val1 entre val2. Aquí tenemos la función completa y que hace justo lo que se indicaba en las instrucciones que poníamos hace un momento. Pues ahora sí, en esta práctica vamos a crear un programa usando la función que acabamos de crear. Tienes que crear un programa que le pida al usuario que escriba dos números. Lo hemos hecho ya muchas veces durante estos últimos videotutoriales. Una vez que tengas esos dos números guardados en variables, llama a la función dividir y haz que imprima el resultado que devuelva la función o un mensaje de error si la función devuelve -1. Para de nuevo el vídeo e intenta hacerlo por tu cuenta. Aquí tienes un ejemplo de la resolución del tema. Irá junto con el video tutorial como ejercicio 4. No lo vamos a explicar ahora, todo lo visto aquí ya lo hemos visto a lo largo del curso y creo que también es importante que empieces a tener autonomía propia intentando resolverlo por tu cuenta. De todos modos, repito que todo lo que aquí aparece lo hemos visto ya en multitud de ocasiones a lo largo del curso y creo que no hay que alargar más ya este video tutorial. Y para terminar, para los más inquietos y para los más aventajados, una nueva práctica un poco más difícil, pero que también, a partir de lo visto, tendrías que saber solucionar. Escribe un programa en el que le pidas al usuario que te dé dos números, uno va a ser el número y otro una potencia, y escribe una función recursiva que eleve el número a la potencia que se indica. De nuevo también irá el código, pero intenta hacerlo por tu cuenta. Aquí tenemos el código de esa función recursiva, en la que, como vemos, se llama a sí misma para hallar el valor elevado a una potencia. Vamos a dejarlo aquí. Recuerda que es muy importante adquirir autonomía en programación. Es sobre todo mucho la capacidad de tener delante un código y ser capaz de interpretarlo, entenderlo rápidamente. Así que, a partir de esto, practica, intenta hacerlo primero por tu cuenta y posteriormente compáralo con este resultado final. Acabamos aquí. Con esto terminamos de ver las funciones. A partir del próximo video tutorial empezaremos a ver la programación orientada a objetos, tema clave en el lenguaje de programación C++, como seguro que ya sabes. Bueno, pues nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.